¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Nos encontramos en Coparmex Sonora Norte en el marco del Diplomado Ciudadanía, Democracia y Cambio Social, organizado por la Universidad de Sonora, Coparmex Sonora Norte, el INE y Sonora Ciudadana. El día de hoy nos encontramos con el politólogo Gabriel Lara, quien nos ayudó a entender un tema muy complicado, muy complejo, que involucra números, sumas, restas y divisiones, pero son tremendamente importantes para la rendición de cuentas. Gabriel, bienvenido. Gracias por la invitación. No, es un placer. ¿Qué viniste a hacer aquí al diplomado? Pues mira, me invitaron para que les charlara brevemente del tema de transparencia y rendición de cuentas. Okay. ¿Qué es la transparencia y la rendición de cuentas, Gabriel? La transparencia y la rendición de cuentas son un proceso de enganche del ciudadano, de la ciudadana, para entender qué es lo que hacen nuestros funcionarios, qué es lo que hace el gobierno. Okay. ¿Por qué nos interesa lo que hace el Nos gobierno? interesa, Tú lo dijiste allá adentro, me gustó, lo dijiste muy claro. nos interesa por una razón particular. Nos interesa porque lo que ellos hacen tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con nuestra salud, con la salud de nuestros hijos, con la educación de nuestros hijos, con la seguridad, con la promoción del turismo, con muchas cosas. Y todo eso lo hacen con Todo eso lo hacen con recursos. los recursos que de aquí son. Es el tema más importante, por eso es relevante hablar de esto. El dinero es nuestro. Parece que se les olvida de quién es el dinero, ¿no? Parece que sí. Los políticos creen que el dinero es de ellos. A veces parecería Y que se lo gastan como si fuera de ellos. sí. Pero el dinero, Gabriel, es El dinero es de de nosotros. nosotros. Partamos del hecho de que el presupuesto, el dinero que existe para ejercer programas sociales, Okay. es nuestro. Muy bien. Y los programas sociales están diseñados para nosotros y nosotras. Entonces, la rendición de cuentas va por el lado de decir, ¿qué haces con el dinero que es nuestro para darnos servicios que son para nosotros? Okay. Es un concepto muy importante y que como ciudadanas y ciudadanos tenemos todo el derecho, por un lado, y además no nada más todo el derecho, sino todas las cartas con respecto a hablar de algo que es nuestro. ¿Y qué tan complejo es acercarse a esas cuentas o a esos ejercicios que se hacen en función de nuestro dinero o con nuestro dinero? Es complicado, y de ahí de lo que ¿Cómo platicamos se llaman precisamente esos planes, esos programas? Si lo englobamos, pues evidentemente pues, en un presupuesto general, ¿no? Claro, el gobierno tiene que hacer planes, Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo. Okay. A partir de esos planes, que tienen una vigencia sexenal, la forma en cómo Que funciona. incluye, como lo señalabas, políticas públicas. Exacto. El gobierno tiene programas para instrumentar esos compromisos de campaña o esas necesidades que socialmente existen. Okay. Recurrentemente se habla de salud, de educación, de promoción de deporte, por ejemplo, etc. Una serie de cuestiones del tipo de gasto. Okay. El gobierno lo que hace es hablar de estos programas y ponerles pesos y centavos a lo que dice que va a hacer para cumplir con metas y objetivos. Okay. Esto lo hace con el fin de tener una claridad de qué es lo que va a suceder a lo largo de un año en el que el dinero se gasta. Y nosotros tenemos la oportunidad de conocer de esos documentos. Hay muchos documentos o hay mucha información pública con respecto al gasto. En el presupuesto. En el presupuesto. Derivado del Plan Nacional de Desarrollo, todas esas buenas intenciones cuestan. Exacto, las buenas intenciones cuestan. Es una excelente punto. Cuesta dinero hacer lo que se compra. Y esos costos se plasman en el presupuesto. Exacto. Que contiene el cómo. Exacto. Contiene quién va a hacer Okay. Un programa en específico. ¿Cómo va a hacer ese programa a través del gasto que le va a pagar a los doctores, a los maestros, a las enfermeras? ¿Y qué metas va a lograr? Eso es lo que el presupuesto contiene. O sea, cuento con tanto y lo voy a distribuir De una forma en específica que tiene que ver con pagar salarios, con comprar uniformes, con comprar en libros términos de texto. muy generales. ¿Cuántos son los para arrancar? No podemos ir a detalles, sería imposible, pero en términos muy generales, el presupuesto
¿cuántos elementos fundamentales tiene o cuántas líneas fundamentales lo podrías dividir o presentar? ¿En cuántos grandes programas específicos? ¿En cuántas líneas generales de acción? ¿O simplemente en lo macro? Lo macro lo podrías dividir en todas las dependencias que van a gastar dinero. Todas las secretarías. Todas las secretarías. Eso es lo más macro que podemos saber. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Turismo, etc. Ahí es lo más macro. Lo más macro. Y al detalle, tú que eres un especialista en desmenuzar y estudiar los presupuestos, y el detalle más que pudiera parecer insignificante. Se le llaman partidas presupuestarias. Una partida presupuestaria es como bien lo dices, un detalle muy específico de algo que viene de muy macro, como lo habíamos dicho, por ejemplo la Secretaría de Educación, va a tener una partida que se va a referir, por ejemplo, a la compra de útiles escolares. Okay. Y esa partida va a tener ¿Es una partida? Una clave, claro, es una partida. Dineral. Mucho dinero. Pero va a tener una clave donde la podemos identificar. Aquí es donde entra la parte donde nosotros como ciudadanos podemos empezar a entrenarnos en conocer cómo está estructurado el presupuesto y decir, yo sé que hay una partida con una clave en específico que está destinada a comprar útiles escolares y que en lo muy chiquito se va a gastar un dinero que es bastante. Todo multiplicado por millones. Por millones. Y que al final del día va a beneficiar a los niños, a las niñas que van a la escuela para que tengan los insumos para aprender, que es algo que queremos que suceda de manera adecuada. Y tú como analista de los presupuestos, tú puedes saber cuánto se gastó el año pasado, el sexenio pasado. Exacto. Y tal vez ver o proyectar algunas dudas o inquietudes ciudadanas. Por supuesto. ¿No? Por ejemplo, si se gastó más, si se gastó menos, ¿por qué? Exacto. En la medida que hay información pública y si hablamos de transparencia y de rendición de cuentas, empezamos por el hecho de que hay información. Claro. Y si hay información, y de presupuesto hay. Y de presupuesto hay mucha información. Y que hay información de muchos años e información desglosada. Porque no queremos el gran agregado nada más. Queremos el gran agregado y queremos el desglose. De tal forma que hagamos eso que estás mencionando, que podamos tomar esa partida para útiles escolares y podamos tomar el dato del año presente y el del año anterior y así hacia atrás y hacer un comparativo, por ejemplo, nada más de esa partida, es decir, a lo largo de los últimos 10 años, es decir, en un periodo tan sexenal, no nada más el sexenio presente, yo puedo saber si esa partida ha gastado más o menos dinero y con base en indicadores de resultados que el propio presupuesto tiene, saber si las metas están cumpliendo con respecto al dinero que se gastó y a las metas que cada presupuesto incluye. Y saber qué es lo que más le importa al gobierno en turno. Invertir más en seguridad, en educación, en salud, en vivienda. Exacto, si en contraste tomamos esa partida y la comparamos con otra partida, por ejemplo, útiles escolares contra equipamiento militar. Equipamiento militar, por ejemplo, patrullas, por ejemplo. Tomemos patrullas o equipamiento militar, es un buen ejemplo. Tomemos una partida que tenga que ver con, por ejemplo, con la compra de vehículos blindados, si es que existiera ese tal partida. Debe existir. Debe existir algo que se refiera a los compra de vehículos blindados o de material del ejército. Y si comparásemos, no los montos pueden ser relevantes, pero por ejemplo las tendencias de crecimiento de ambas partidas, es ahí donde podríamos empezar a ver dónde hay prioridades. Porque a lo mejor en la partida de útiles escolares el crecimiento es un crecimiento modesto de 2-3% anual, y a lo mejor en los últimos 5 o 6 años el crecimiento de materiales para el ejército, el crecimiento es de 80, 100, 200%. No lo sé, podría ser, pero es ahí donde podríamos empezar a ver dudas. Exacto, ya se construye el conocimiento a través de las preguntas. A través de las preguntas. Y ya el gobierno ya nos ofrece, o ya tenemos mecanismos para preguntar. Y no es que no sea prudente que a lo mejor haya un crecimiento en un gasto, en el ejemplo que tomamos. Sería lo que se esperaría, que creciera el gasto en seguridad o el gasto en militar o policíaco. Pero también no se justificaría, si nuestro caso fuera cierto,
un decrecimiento en el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? O que los crecimientos fueran desproporcionados a lo largo de mucho tiempo. ¿Tú cuántos años llevas haciendo este tipo de estudios, Gabriel? Como unos 10. Si te pregunto cuál fue la prioridad de Calderón en el gasto público, en la elaboración de los presupuestos, ¿me la podrías decir? Muy simple. Sí, la verdad es que sí hubo un crecimiento en el gasto de seguridad, Okay. sí hubo un crecimiento. Es probable que haya sido necesario. El punto es hasta dónde llevamos esta prioridad, cuánto tiempo nos dura esta prioridad y cómo lo ajustamos con respecto a otras prioridades que también son prioridades, ¿no? Con respecto al tema de la necesidad de tener mejor educación para mejor prevenir el crimen. El actual gobierno, el gobierno de Peña Nieto, ¿tienes ya alguna referencia, No. algún pequeño dato que te oriente hacia dónde se está yendo el presupuesto o algún Para indicador? ser honesto, no lo tengo. Nivel municipal, estatal, ¿cómo será esto? ¿Cómo son estos ejercicios? Porque bueno, el gobierno federal, bueno, pues está, quizá es el más poderoso, pero es donde todos tenemos los ojos. Claro. Y donde menos ojos hay es en el presidente municipal de una comunidad que nadie conoce, ¿no? Toda la razón. Esto es como una cebolla, alguna vez alguien lo mencionó de esta forma. La primera capa es como la federación y es donde más ojos hemos tenido, pero conforme vas pelando la cebolla, el tema de la transparencia empieza a pasarse. Ya no es tan sencillo tener buena información desglosada y un buen proceso de rendición de cuentas conforme vas descendiendo, especialmente en los municipios. Porque también te vas a encontrar tristemente a un presidente municipal que desgraciadamente a lo mejor medio terminó la primaria, ¿no? Y que los cuadros que tenemos. Y que llegó al gobierno porque es una persona muy agradable, muy simpática, muy de fiar. A lo mejor es una persona honesta, pero toma las decisiones públicas con un criterio personal, Exacto. que posiblemente no es el adecuado. Exacto. Y cuando alguien se atreve a pedirle información sobre los gastos, pues él decide que no es necesario dársela. Claro. Porque en su manera de ver el mundo, Claro. cree que no debe de otorgar información. Exacto. Y ahí es donde podemos volver a hablar de la rendición de cuentas y la transparencia, en el sentido de volver a empoderarnos como ciudadanos, en este caso en el ámbito de lo que sucede en los municipios, y empezar a pedir esa información. Claro que hay riesgos, eso es sabido, que entre más pequeño es el ámbito, los poderes fácticos son un poco más rebeldes a tratar de ser abiertos y transparentes, pero es un ejercicio que como ciudadanos tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que caminar el camino, tomar el camino de pedir información en lo municipal para saber qué es lo que está sucediendo. Esa es la forma en la que vamos a transformar a los cuadros políticos de los municipios. Nos vamos a transformar a través de la participación activa de la ciudadanía municipal. ¿Has hecho algún estudio comparativo entre estados? Con respecto A la eficiencia en el gasto, o con respecto a la tendencia de Oaxaca, es superior su gasto en función a las partidas que tengan que ver con el desarrollo de grupos vulnerables, el presupuesto del estado de Puebla tiene que ver más con el desarrollo, el impulso al turismo, no sé. ¿Tienes algún elemento en ese sentido? No lo tengo. ¿Alguna vez hay cruces? Sí, claro que hay cruces y es posible hacer este tipo de análisis. Es posible tratar de hacer un mapa, es posible hacer un mapa en el que puedan comparar. ¿En qué gasta y quién gasta con más eficiencia? Exacto. Estado por estado. Exacto, estado por estado. Que pudiera parecer lógico, ¿no? Que pudiera. Claro. Por ejemplo, Chiapas, suponemos, por lo que eso aparece en la televisión y lo que se ha señalado en medios, que el gobernador gasta mucho en imagen. Pero a lo mejor, si nos vamos a los números, a lo mejor no, o a lo mejor sí. Suponemos que en Sonora se gasta en obra hidráulica. Exacto. Si nos vamos a los números, podríamos ver que sí o ver que no. Y si comparamos los estados, entonces, en función a los presupuestos, podríamos encontrarnos quizá preferencias en el norte, en el centro y en el sur, claro, de orientaciones hacia sociedades y necesidades diversas, no lo sé. Claro que se podría. Y uno de los objetivos... Porque ese es el objetivo de los estudios que yo escuché aquí, hacer preguntas. O sea, tú nos invitabas en el seminario de Ciudadanía, Democracia y Cambio Social,
en este diplomado nos invitabas a hacernos preguntas. Claro, el análisis de los datos por sí mismo te arroja un resultado. Okay. Y hablamos mucho de, teníamos un resultado en específico, pero ese resultado lo que nos da no es una conclusión del tema, es decir, no. Si estamos hablando de si hubo un incremento en los recursos para salud, no es el fin de ese análisis, de hecho es el inicio. Es el inicio de una serie de diálogos y de un diálogo tú a tú con la autoridad. Que puede ser incómodo. Que puede ser, normalmente es incómodo, pero que ya se da en el terreno de lo técnico, pero que todavía sigue teniendo el espíritu de los ciudadanos, lo más importante. El espíritu es decir, yo sé que hay recursos para hacer una diversidad de cosas, una diversidad de acciones como salud, como cuestiones de imagen pública que podrían estar justificados como cuestiones de obra hidráulica. El punto es que yo tenga la información como ciudadano, lo pueda comparar, te pueda preguntar y podamos establecer un diálogo informado con respecto a lo que se hace. Y que coincidan las partidas federales, las locales y las municipales. Que haya una armonía que técnicamente se le llama armonía contable. Tendría que cuadrar. Lo que sí sé es que desde la federación hay una intención para hacer este proceso de armonización contable. Es muy complejo porque pues, cada estado tiene su propio sistema, pero en ese sentido de cuadrar las cosas es un esfuerzo nuevamente por la transparencia, es un esfuerzo por decir yo sé que esta partida se va a referir a este gasto específico en el estado de Chiapas y que la puedo comparar con esta otra partida en otro estado, que puedo entonces estar hablando del mismo tema, de tal forma que pueda hacer estos cruces que tú mencionas, que pueda hacer esos cruces y que pueda hacer no nada más los cruces y los cálculos, sino las preguntas que se pueden comparar entre estado y estado y que aunque sean incómodas, son preguntas a las que tenemos derecho como ciudadanos y ciudadanas de cualquier estado